Estás escuchando Tiros y Puñales, Crónica de Sucesos de Madrid, un podcast original del diario ABC. 29 de mayo de 2024. Un grupo de agentes del FBI aterriza en Madrid para unirse a la policía en su búsqueda de Ana María Henao. La colaboración entre España y Estados Unidos comenzó prácticamente a la par que la investigación en nuestro país, porque la familia de Ana presentó allí una denuncia muy similar a la de su amiga Elena en Madrid. Ana María tiene un hermano, es una familia de origen colombiano, aunque instalada en Estados Unidos, en la Florida, y es un hermano que tampoco es que hubiera tenido una relación muy cercana con él, incluso puede ser que la hubieran retomado de manera más fluida en los últimos meses, pero es el hermano quien también denuncia en Estados Unidos la desaparición de su hermana, porque no hay una comunicación ni por llamadas evidentemente, ni por mensajes, ni nada, y empieza a escamarse y pone la denuncia en Estados Unidos. Entonces cuando se activa al FBI... También es verdad que se trata de 2 ciudadanos norteamericanos, por lo cual ellos están obligados a abrir un procedimiento allí, y después es la Embajada de Estados Unidos la que presenta una denuncia aquí en la comisaría del Distrito de Salamanca de la desaparición de esta chica. A partir de ahí empezamos a trabajar, sabemos que hay un equipo de investigación en Miami llevando este caso. Nosotros aquí, junto con la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, y nos ponemos en contacto. A partir de ahí hay partes que ellos pueden hacer, hay partes que podemos hacer nosotros, y es una investigación en conjunto. Comisaría General de Policía Judicial, que también participa en la investigación, es la encargada de gestionar el contacto con las autoridades norteamericanas. Es una colaboración muy fluida, en la que predomina la máxima cooperación entre cuerpos para conseguir encontrar a Ana María. Por supuesto, hemos tenido diferencias, ¿no? en la investigación, sobre todo en los tiempos, en los timings, ¿no? Ellos, por ejemplo, querían desde el principio hacer un registro en la casa de David, en Belgrado. Les dijimos que no, que esperáramos, vamos a esperar. David estaba en Belgrado, es ciudadano serbio. Serbia no extradita a sus nacionales. Y nosotros, cuando tuvimos la constancia de que David estaba aquí, queríamos que saliera de Serbia. Lo que no sabíamos es que iba a ser tan pronto, sinceramente, pero tuvimos suerte ahí porque se le requirió desde sus empresas en Miami, y como no la habíamos tocado y no habíamos molestado para nada, él estaba confiado. Por eso viaja. Por eso no nos lo creíamos cuando nos Ya sabemos que los agentes españoles han llevado adelante una investigación tan escrupulosa y al detalle que han conseguido determinar que David Knežević está detrás de la desaparición de su esposa, por mucho que él haya hecho lo imposible para ocultar sus pasos. El FBI ha seguido el trabajo de la policía y paralelamente, gracias a su propia investigación, ha apuntalado la teoría española aportando más pruebas a la causa. Por ejemplo, la denuncia que poco antes de la detención del serbio realizó una de sus empleadas, asegurando que su jefe la obligó a hacerse pasar por Ana María al teléfono. Cuando ellos indagan en sus empresas, en los trabajadores, lógicamente pues les preguntan y les toman declaración a todo el entorno laboral de David. Una de las trabajadoras afirma eso, dice que contactó con ella y le comentó que necesitaba, que no estaba Ana María, que dijera que quería dar de baja un par de seguros y quería hacer un par de movimientos bancarios. Fue un dato más para aportar a la investigación. Mientras tanto, en Miami, y aún sumando días tras las rejas, Knežević se mantiene fuerte, seguro de que no van a encontrar nada que le incrimine. Él, en todo momento, por supuesto, niega haber tenido nada que ver ni con desaparición, ni con muerte, ni con nada de Ana María. Es decir, él no la ha visto desde que se separaron. Pero es que es más, niega haber estado en España, niega haber estado en Madrid, pero no ahora, en su puñetera vida. Cosa que evidentemente, una coartada súper endeble si vemos todos los detalles que se manejaban ya, tanto de cámaras como de edificios, como de cámaras de tráfico, como registros de peaje, como todo el rastro. Pero a pesar de contar con tal reguero de pruebas, sigue sin resolverse la incógnita más importante. ¿Dónde se encuentran los restos de Ana María? De su localización depende la fortuna que corra David, porque si los agentes no la encuentran antes de que comience el juicio, hay muchas posibilidades de que el serbio se salga con la suya y quede en libertad.
El tiempo corre en contra, pero los agentes están preparados para desbaratar los planes de David y demostrarle que este asesinato está muy lejos de ser el crimen perfecto. La búsqueda de Ana María Henao. Episodio 2. Un crimen no tan perfecto. Cuando inicias una investigación y cuando comienzas a investigar, a intentar esclarecer un caso, lo último que se te pasa por la cabeza es que no vas a encontrar al asesino. Entonces, bueno, ahí sí que somos especialmente cabezones y persistentes a la hora de investigar hasta que damos con él. Mi nombre es Luis Martín, soy inspector jefe de la Policía Nacional y llevo la sección de homicidios y desaparecidos de la Comisaría General de Policía Judicial, en la UDEF Central, en la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. ...2.600 kilómetros. Esa es la distancia que, kilómetro arriba, kilómetro abajo, separa Madrid de Belgrado por carretera, según una conocida aplicación de navegación GPS. En el contexto de esta historia es una cifra mareante, porque los agentes creen que David se deshizo del cuerpo de Ana María en algún punto de ese recorrido. Las posibilidades son infinitas, pero las pruebas de las que disponen los agentes les llevan a pensar que tal vez David salió de España tras deshacerse de Ana. Por lo que han visto en las cámaras, sospechan que la lleva ella en el maletero. ¿Cuál es la carretera que puede ir hasta Belgrado, ¿no? Hasta su país, hasta Serbia? La A2. Y entonces se empieza a hacer un cotejo que sitúa a David a las 00:57 de la noche del 2 al 3, es decir, aproximadamente 2 horas después de haber matado a Ana María, en el entorno de la M50, en la R2 también, que es la autopista de peaje de la carretera que une Madrid con Barcelona, para que se haga la gente una idea, a unos 20 kilómetros, 30 de la capital. ¿Qué pasa? Pues que ven que hay un desfase de 8 minutos a lo largo de 35 kilómetros en ese tramo que, digamos, se sitúa entre la provincia de Madrid, provincia también de Soria, etcétera. Ese desfase lo calculan a través de la velocidad media con la que iba David, porque también se le registra en las cámaras cuando entra en un foco de las cámaras de tráfico y cuando sale, con lo cual hacen ese cálculo de media de tiempo y consideran que hay 8 minutos de más y que en esos minutos ha podido deshacerse del cadáver. Fijado el perímetro de interés, los efectivos policiales, acompañados de sus colegas norteamericanos, se desplazan hasta la zona para realizar un rastreo palmo a palmo, con todas las herramientas de las que ambos equipos disponen, tanto en tierra como en agua. Son una serie de kilómetros que se peinan a mano, como suele decirse, y con perros también, para encontrar lo que sería el cadáver, además de una mujer muy pequeña, 1,52 m. También, no solamente el cadáver, ahí te puedes encontrar cualquier rastro biológico de ella, sangre, etcétera. Algo que situara más o menos dónde ha podido arrojar el cadáver, porque ya entonces tendríamos cadáver o posibilidad de que haya un cadáver y cambio de imputación. Y sin embargo, pues no hubo suerte. Puede ser que la haya tirado en este margen de 15 kilómetros. Y coincide que pasa un río. Y dice, bueno, vale, pues vamos al río. Entonces nos metemos en el río. Después, valorándolo bien, decimos, no, es que tiene más sentido lo de las 2 horas, porque la radial no está 2 horas, la radial está saliendo de Madrid. Me gusta más lo de las 2 horas. Vamos al sitio de las 2 horas. Pues tampoco. El radio de búsqueda se amplía y continúa avanzando por la A2, la autovía del Nordeste. Los agentes paran en Guadalajara, cerca de Soria, en Zaragoza. Escudriñan cada cuneta, cada metro de tierra susceptible de haberse convertido en la tumba de Ana María. Nada. Sentimos frustración, lógicamente, porque ten en cuenta que sabemos muy bien a qué hora sale el vehículo de Madrid, a qué hora llega a Belgrado, el tiempo que se tarda más o menos en el trayecto, que son 27 horas, aunque mínimamente tengas que parar para descansar, porque seguro que lo tuvo que hacer. Pensamos en zonas que no podría haberse desviado mucho, porque
El coche seguro que no se desvió demasiado de la ruta de la nacional o de la autopista, en su caso. Y, por supuesto, a medida que va avanzando el tiempo y seguimos sin encontrar el cuerpo de Ana María, es lógico que nos frustramos y pensamos en dónde puede haberse deshecho de ella. No queda otra que tragarse el descontento y seguir adelante con la investigación. A falta de resultados en España, la policía fija su mirada más allá de nuestras fronteras. Pero hay un pequeño problema. No se sabe por dónde pasó David, ni a la ida ni a la vuelta, porque no hay rastro del coche de alquiler. Sabemos que aquí robó unas matrículas e hizo el cambiazo para moverse por nuestro país, y que en Serbia estuvo circulando con las placas originales. Entonces, ¿por qué ninguna de las numeraciones es detectada fuera de estas fronteras? Los policías intuyen lo que pudo pasar y aciertan. Él alquila un coche en Belgrado. Inmediatamente que alquila el coche en Belgrado, roba unas placas de matrícula de un Toyota Avensis en Belgrado, unas placas serbias también. En el momento en el que sale, en algún punto después de salir de Serbia, pone las matrículas que ha robado en Belgrado del Toyota Avensis y se desplaza hasta Madrid con esas matrículas robadas, hasta Alcalá de Henares, donde para y hace lo mismo. No sabemos exactamente, porque esos datos no nos pudieron aportar, dónde cambian las placas de matrícula de nuevo, y si cambia de las placas matrículas, creemos que hará el proceso inverso, es decir, cambia las matrículas de España por las que tiene robadas para que en ningún momento se le localice. De hecho, no se le localiza el coche con esas placas de matrícula en ningún punto de Europa hasta que no entra de nuevo en Belgrado. Y es al entrar en Serbia donde ya justo antes pone las placas de matrícula buenas, legales, para entrar en su país. La magistrada que pilota la investigación en España solicita a la Fiscalía serbia el acceso a la información digital del automóvil, y un equipo de policías comandado por Luis Martín viaja a Belgrado a mediados de junio para realizar el registro. Junto a ellos también vuelan agentes del FBI que quieren interrogar a la familia de David. Hicimos las dos cosas. Se les tomó declaración, comprobamos la coartada que David había dicho a sus padres, les había comentado que se marchaba a Zagreb, que iba a estar allí unos días y que después volvería. Y bueno, nos trajimos información buena para continuar con la investigación en el coche. La verdad es que la colaboración de los colegas serbios fue fantástica. En todo momento nos apoyaron, se prestaron a todo lo que les solicitamos, y es que, así es muy fácil trabajar, la verdad. Esa información permite que la policía detecte movimientos un tanto sospechosos en los días inmediatamente posteriores a la desaparición de Ana María en una provincia al norte de Italia, Vicenza. Tal vez esté allí enterrada. El primer viaje que hacemos a Italia lo hacemos como consecuencia de la información que extraemos de la visita al Belgrado y del vehículo. Tenemos el coche de David posicionado, sin ninguna duda, en un punto determinado que se aparta de la autopista que va desde Venecia, bueno, a esa altura más o menos, entre Vicenza, Venecia, hacia Eslovenia, y sabemos que está ahí el coche. ¿Qué hace un vehículo a las 7 de la tarde, un 4 de febrero con nieve en mitad del monte? Pensamos que estaba ahí. Por eso fuimos. Nos pusimos en contacto con la policía de Stato en Italia. Todos los medios, todos los recursos que tuvieron los pusieron a nuestra disposición, desde el alcalde del pueblo, que era Cogollo del Cengio, que fue allí mandó que fueran operarios con unas máquinas excavadoras. Y bueno, cuando vimos el sitio, yo la verdad es que pensé que estaba allí, que digo, aquí la ha enterrado. No tenía ninguna lógica ni ningún sentido desplazarse 60 kilómetros de la autopista. Puedes descansar en cualquier área de servicio. Consideramos que podría estar allí, pero claro, es imposible. Es una zona muy boscosa, muy montañosa, muy abrupta, llena de simas, de cuevas, de oquedades. Es muy, muy, muy complicado. Buscamos donde sabíamos que había estado el coche, pero no podemos descartar que hubiera estado en otros puntos allí alrededor. Era un laberinto, es como buscar una aguja en un pajar. A pesar de la intensa búsqueda realizada por españoles, italianos y norteamericanos, los investigadores abandonan el país con las manos vacías y cierta amargura por no haber encontrado a Ana María. En Estados Unidos, David continúa manteniendo silencio. David en ningún momento colaboró con nosotros. No tuvimos ningún tipo de acceso.
y es verdad que tampoco el FBI pudo tener acceso a él. Él ingresó en prisión y su abogada no permitía que accediéramos a él ni que se le interrogara. Y bueno, al menos con mandamiento, con autorización del fiscal. No pudimos tener acceso a David. El cronómetro juega en contra de los policías, que ven como la vista oral que dará pistoletazo de salida al juicio se acerca a paso lento, gracias a varios aplazamientos, pero imparable. La acusación de secuestro contra David sigue sin poder modificarse. El problema que había inicialmente, durante muchos meses, fue que no había cadáver. Entonces, lo único que podían tener corroborado, sobre todo por las señales de los móviles y por el recorrido que hizo, las cámaras de tráfico, etcétera, era que se le podía acusar de desaparición, un posible secuestro de Ana María. Y además, teniendo en cuenta que Florida, dentro de unos supuestos, contempla la pena de muerte en casos de asesinato, en algunos casos de asesinato, insisto, pues claro, era un detalle bastante importante, ¿no? Una característica del caso que no había que dejar. Aquí Carlos ha hecho un apunte muy importante: las señales de los móviles. Es prácticamente imposible encontrar a alguien a día de hoy que no lleve siempre encima su teléfono. No me quiero imaginar si además tiene que marcharse de viaje a otro país o hacer un recorrido de ida y vuelta de miles de kilómetros por lugares por los que nunca antes ha pasado. La policía sabe que el recorrido que hace David desde que sale de Madrid ya con el cadáver de Ana María es hacia Serbia. Incluso se le ve pasando por el paso de la Junquera, ¿no? la frontera con Francia. Y lo que hace es pedir por comisiones rogatorias o a través de Europol, dependiendo del país, a 6 países geoposicionamientos de los móviles. Es muy importante todo ese trabajo minucioso de análisis de móviles, de cámaras, de recorrido, de peajes, etcétera, que se hace para trazar una línea temporal, espacio-temporal, porque estamos hablando también de un recorrido de muchos kilómetros. Son más de 7.000 kilómetros los que se sabe por el cuentakilómetros del coche alquilado, del Peugeot, que recorre David entre su país, Serbia, España y después otra vuelta. Carlos pudo acceder a ese informe pormenorizado de los repetidores de telefonía móvil y comprobó que los investigadores habían conseguido seguir los pasos de David en su ida hacia Belgrado. También pudieron constatar que el dispositivo de Ana María hacía el mismo recorrido. Solamente el 3 de febrero, entre las 2 menos 10 de la tarde y las 2 y 7 minutos, es decir, estábamos hablando de 17 minutos, el móvil de Ana María recibió 16 llamadas telefónicas. Todo eso en 4,5 kilómetros de distancia, ¿no? En una zona de Francia. Y hay otras 2 que corresponden otras 2 se producen en una antena telefónica también muy cercanas y muy concretas de Francia. Y ese es un punto fundamental para situar, para que la gente tenga un poco la idea. Son repetidores que registran esas 16 llamadas en tan solo 17 minutos que recibe el móvil de Ana María, que todavía está, en ese momento que estaba por Francia, todavía está operativo. Así es como la policía va siguiendo un poco el rastro, casi en tiempo real, de por dónde ha pasado ese móvil. El terminal de la mujer se mantuvo encendido durante todo el recorrido por el país galo, durante las horas en las que sus amigas recibieron aquel mensaje tan sospechoso, que ahora sabemos que es fruto de una traducción que David pidió a una amiga. Después dejó de emitir señal. Se llega a la conclusión o a la hipótesis con más fuerza, después de descartar, la zona de Guadalajara, Madrid, Soria, que puede haberse deshecho del cadáver entre Francia y el norte de Italia. ¿Por qué? Primero porque cuentan otro desfase, no solamente horario, sino además que al llegar a una zona del noroeste de Italia, aproximadamente por esa zona, una zona que es muy boscosa, hace como un desvío de bastantes kilómetros, y porque el móvil de Ana María deja de dar señal en Francia, casi en Italia.
Es decir, se deshace o apaga el móvil, que lo lleva encendido, acordémonos, porque está también mandando mensajes a las amigas, y el último posicionamiento del móvil de Ana María es en ese punto. Podríamos pensar que tal vez ese fue el punto en el que David consideró que ya había hecho todo lo que tenía que hacer con el teléfono de su esposa y simplemente se deshizo de él, dando una vuelta para asegurarse de que nadie lo encontrara. Pero la duración del desvío es lo que chirría. En ese desfase que hay en la zona de Italia, la policía hace un cálculo y en ese tramo, que digamos que da como un rodeo, considera que hubiera tardado David en hacerlo en coche unas 8 horas y media. Lo hace en 27 y media. La diferencia es muchísima, estamos hablando pues de 21 horas de diferencia, que es casi un día, por más que se hubiera parado a descansar. Además, después se sabe que lo que hace es entrar a una zona boscosa, por eso ponen tantísimo interés en esa zona que está, ya digo, entre Francia y el norte de Italia, cercano a Turín, por esa zona. Con el móvil de Ana María desconectado, ya solo queda seguir el rastro del teléfono de David. O, por ser más precisa, teléfonos. Y en esta parte hay que poner atención para no perderse en el juego del serbio. Aparte del terminal que ha utilizado en su viaje entre Serbia y España, David tiene otros 2 móviles, que son los que suele utilizar habitualmente. Durante el tiempo en el que viaja a Madrid, comete el presunto crimen y vuelve a Belgrado, no lleva consigo esos 2 móviles. Y aquí viene la parte sospechosa. Los dispositivos se encuentran posicionados permanentemente en Croacia. Ahora haz memoria. ¿Recuerdas que durante el interrogatorio del FBI la madre aseguró que su hijo estaba de vacaciones en Zagreb en la fecha en la que Ana desapareció? Lo que hace David es marcharse, le dice a sus padres que se va a Croacia, que va a buscar unos altavoces. Efectivamente, compra unos altavoces que los tiene en el coche, se va a Zagreb y en Zagreb lo que hace es que alquila un apartamento de un Airbnb, de este tipo de apartamentos que son automáticos, que la consigna es automática, con lo cual no tiene que tener ningún tipo de visualización con el dueño ni con nadie. Él alquila el apartamento, nunca llega a ocuparle, pero deja allí sus 2 teléfonos legales, por decirlo de alguna forma, enchufados a la red para que posicionen en todo momento allí. Entonces, el tiempo en el que David se viene a España, sus teléfonos están posicionando, no tienen tráfico, es decir, no hay comunicación, el teléfono no emite nada, pero está posicionando allí. Y a partir de ahí, de dejar esos 2 teléfonos en el apartamento, que después recogió a la vuelta, él ya funciona con un par de teléfonos, con un teléfono banner, un teléfono malo, que compra una tarjeta en Belgrado y la pone en un teléfono. Lo que pasa es que cometió otro pequeño error y es que la tarjeta que tenía la activó con su teléfono en lugar con el teléfono malo. Estamos ya casi a mediados de noviembre. Han pasado 10 meses desde la desaparición de Ana María y su cuerpo sigue sin aparecer. El caso parece abocado a un callejón sin salida y el único con posibilidades de salir victorioso es justamente el hombre que duerme en prisión. Sin embargo, la cantidad de pruebas contra él activa un resorte. Son tanto el cúmulo de evidencias de que Ana María no está, Ana María no ha vuelto a dar señales de vida, nadie sabe nada de ella, ni sus cuentas bancarias, ni nada, no hay ningún movimiento. Tenemos la firme convicción de que está muerta. Todo el transcurso del recorrido que hace David, en el que viene y se vuelve a marchar, no da lugar a ninguna duda, ¿no? Si antes la imagen estaba más o menos clara, ahora la justicia estadounidense la ve nítida. Y el 14 de noviembre sucede lo inesperado. Por eso cuando en la Fiscalía de Miami juntan todas estas piezas, dicen, esto es mucho más grave que no un secuestro. Solicitan a la Corte Suprema de Washington el cambio de procedimiento, que es algo muy, muy, muy raro, muy poco usual, según nos comentaban los colegas de allí, y bueno, lo consiguieron y cambiaron. Ahora sí, David es acusado de asesinato. La aparición del cuerpo de su mujer, aunque muy importante, ya no es imprescindible. Y ahora puede ocurrir lo que en algún momento pareció imposible,
Knežević responda por la muerte de Ana María. Pues imagínatelo, María, un subidón. Nos llaman, lógicamente, muy contentos los colegas de Miami, nos dicen, oye, se ha cambiado el procedimiento. Al principio, no nos lo creíamos. Empezamos a tomar conciencia de lo que eso significaba cuando nos dijeron lo extremadamente poco frecuente que es eso. La modificación de la acusación permite entrar en una nueva fase, en la que España y Estados Unidos se reúnen para ultimar los detalles de cara al juicio y compartir los últimos hallazgos. Inmediatamente que se produce ese cambio de procedimiento, la fiscal que lleva el caso viene aquí y nos entrevistamos con ella en la Embajada de Estados Unidos, y junto con la jueza nuestra que lleva la investigación, y bueno, nos cuenta, en fin, todo el preparativo previo para la señalización y para la fecha del juicio, y nos aporta datos también de lo que ellos estaban últimamente recabando allí en Estados Unidos. Por ejemplo, que al analizar los dispositivos de David, acababan de ver que había entrado en páginas de internet para informarse de cómo en el circo los contorsionistas podían meter un cuerpo en una maleta. Y tenían una imagen, que nos la han enseñado, lógicamente capturada de internet, de cómo un contorsionista está metido en un trolley. Era justo como si viéramos a María allí. David está entre la espada y la pared. Sin embargo, hay que recordar que a pesar de la multitud de pruebas que hay contra él, siguen considerándose circunstanciales. Y una persona de su estatus y patrimonio cuenta con buenos abogados. Todavía quedan opciones para que quede en libertad, porque sigue sin haber cuerpo del delito. Pero, ¿y ADN? Te confieso que me estaba guardando esta baza. Sé que en el episodio anterior dejamos en el aire qué había pasado con las muestras biológicas que se tomaron en el pomo de la puerta de la casa de Ana María. El laboratorio analizó esa y otras pruebas recogidas, pero uno de los resultados no terminaba de cuadrar. En este caso fue Gemma muy meticulosa cuando trabaja, es una policía que va siempre al detalle, va un poco... Y ella revisa todos los informes siempre y se dio cuenta que una de las pruebas ponía no valorable. Ese no valorable nos estuvimos preguntando al laboratorio y se refería a que varios ADNs mezclados, como que es difícil individualizar uno. Y entonces era necesario el ADN de David Knežević. Gemma se puso en contacto con el grupo y dijo, oye, es súper importante. Yo recuerdo que hicimos, una vez ya que se le detuvo, tuvimos una reunión con el FBI y Fiscalía de allí, de Miami, que llevaba el caso. Entonces, sí que les pusimos, tenemos todo, nosotros hemos aportado todos, tanto la unidad investigadora como nosotros como policía científica, pero nos hace falta una prueba crucial, que es su ADN. De hecho, había la prueba, nos ponía en el laboratorio que era no valorable, porque nos faltaba un perfil. En el momento que tuviéramos ese perfil, pues ya se podría valorar y ellos podían hacer el match con esa prueba o no. Recordemos que cuando se hizo el segundo registro del piso de Ana, no se tenía material genético de David con el que cotejar. Pero ahora lleva un tiempo en prisión y en España no han recibido muestra alguna. Hay una situación un poco, no vamos a decir anómala, pero sí, bueno, que cada país, como estamos hablando de una investigación, digamos que llevan dos países, aunque se extienda a 6 o 7, pero bueno, dos países fundamentales, Estados Unidos, lugar de residencia de la pareja, y España, lugar donde ocurren los hechos. ¿Qué pasa? Se encuentra un ADN, la vivienda de Ana María, pero por la legislación tan proteccionista, en este caso de Estados Unidos, la muestra que hay que tomarle a David, que se le toma en la cárcel, tarda meses en llegar a España. Es decir, para hacer ese cotejo. A los agentes de la científica no les quedó más remedio que armarse de paciencia. Pero tirando de refranero español, nunca es tarde si la dicha es buena. Ese cotejo se prolonga durante meses, hasta el punto de que se tenía casi la certeza de que podía ser él, pero tienen que pasar, ya digo, meses hasta que eso ocurre, que es cuando hace match, ¿no? Digamos, la prueba, los restos que se le toman a David, que es un reo en ese momento, y lo encontraron en la vivienda, y efectivamente pita, ¿no? Como se suele decir. Cuidado, porque tener el ADN del sospechoso no es garantía de nada. De por sí, en un primer momento y por una pequeña confusión, Sergio y Gemma pensaron que su hallazgo podía quedar en agua de borrajas,
lo que les obligaría a volver a la casilla de salida. Me llamó además el compañero que lo llevaba, oye, Gemma, que mira, que hemos encontrado, tenemos restos de ADN de él en el interior del domicilio. A mí lo que me dicen es que es en su ropa interior. O sea, nosotros primero nos dicen que se han encontrado restos biológicos del autor, de su marido, de su exmarido, en ropa interior. Entonces, fue como una especie de... Sí, oh, qué bien, y luego me quedé... Digo, agridulce, ¿no? Fue algo agridulce, ¿no? Sí, agridulce, porque dices, es que esto en un juicio, digo, no sé yo, ¿eh? Entonces al día siguiente ya indagamos un poco y a ver qué prueba es, a ver qué vestigio es, porque me dicen que es en la ropa interior. Y allí en la ropa interior, claro, ya empezaron las dudas y el miedo, porque digo, es que esto con un buen abogado, que tendrá un buen abogado, y luego ya al día siguiente me dicen que no es de la ropa interior, que es del interior de la... Y ya dije, ¡buah! La muestra que coincide con el ADN de David es en la que tenían puestas sus esperanzas, los restos recuperados del pomo de la puerta. Ahora sí que sí, respiran aliviados. Pues fue tremendo. Es que es la prueba. O sea, es que era como, no, es que ya le tenemos. Es que... Él llevaba diciendo durante los últimos meses que no había estado nunca en Madrid, ni que había estado en el domicilio, y claro, la familia incluso temía que no se llegara ni a juzgar incluso. Y entonces eso marcó un antes y un después. Bueno, yo hablé con Gemma directamente, me llamó por teléfono, y no miento si digo que se nos saltaron un poco las lágrimas de decir, joder, lo hemos conseguido, ¿sabes? Le tenemos identificado. Y para nosotros fue, una alegría muy grande, la verdad. Pero es que en el momento, ya que... es que le situamos dentro. Y además le situamos con un objeto que es imposible que lo traigas de fuera. O sea, es que está dentro de la casa y es estático, o sea, está ahí. Aunque en cualquier crimen que se precie es un logro encontrar los elementos necesarios para que el criminal pague por su delito, imagino que en esta historia la satisfacción no reside solo en haber encontrado la pieza más importante del puzzle, sino también en saber que has doblegado a alguien que se creía una mente brillante a la que nadie daría caza. Yo creo que nunca él pensó que le fuéramos a pillar en eso, porque lo había preparado todo tan al milímetro que nunca pensó. Y los 2 fallos que tuvo los encontramos. O sea, quiero decir que es muy difícil no cometer fallos, es muy difícil que nadie te vea, que no te grabe una cámara, no dejar algún resto es súper complicado. Es que yo creo que el crimen perfecto, como se dice, no existe. O sea, para eso estamos nosotros. ¿Cuántos homicidios, asesinatos, agresiones sexuales, secuestros, identificaciones de personas que se encuentran y no están identificadas? Yo lo he podido ver personalmente, ¿eh? Consigue la policía científica esclarecer, porque desde que a los años finales de los 80, a mediados de los 90, que es el periodo en que el ADN comenzó a ser una prueba fundamental en cualquier investigación, son miles y miles de casos. Estamos hablando de casos que la gente de toda España pueden conocer, ¿no? El rey del cachopo, el pederasta de Ciudad Lineal, el crimen de la casera, que se llama, de Carabanchel. Yo he llegado a ver cómo analizan dedos de cadáveres, reconstruyen la yema de los dedos para conseguir identificarlo. A lo mejor un cadáver que no se sabe de quién es porque ha muerto en un incendio. Son verdaderos científicos, son magos de la investigación. A estos magos, como les llama Carlos, solo les falta hacer las maletas para viajar a Miami y testificar en el juicio contra David Knežević, junto con el resto de agentes que han estado volcados en la investigación. Ahora sí, se podrá hacer justicia a Ana María Henao. ...28 de abril de 2025. Es un lunes como cualquier otro. Por lo menos hasta media mañana. Pero unos minutos después de las 12:30, nuestro país se va a negro. Los ordenadores no arrancan, los electrodomésticos se desconectan y los semáforos dejan de brillar. La península ibérica sufre un apagón eléctrico total, que nos va a dejar a la luz de las velas hasta bien entrada la noche. Todas las miradas están puestas en los dispositivos que han conseguido librarse del fundido a negro. Los oídos en las radios que emiten especiales informativos y que actualizan las noticias sin cesar. Es una jornada excepcional que nadie olvidará. Los policías que han participado en la búsqueda de Ana María Henao tampoco. Y no solo porque su día se haya complicado por culpa del apagón. Yo estaba en el hospital con mi hija que estaba ingresada y las comunicaciones, como bien saben, no funcionaban, ¿no? Entonces la primera comunicación que me entra, me escribe un agente del FBI que ya
en ese momento ya estaba retirada, pero era la agente de la principal que llevaba el tema, y me dice algo así como: ya te dije que nunca iba a decir dónde estaba. Sí, bueno, claro, es un tío vanidoso, es un tío como muy egocéntrico, un tío... Y me vuelve a escribir otra cosa. Sí, pero joder, pues ya podía haber dicho algo dónde estaba. Y yo ya dije, güey, estamos en conversaciones distintas. Digo, ¿por qué? Dice que se ha suicidado David en Estados Unidos. David, cuando se entera, digamos, de que está atrapado por el tema del ADN, que no hay por dónde pillarle, él se hizo con unas cuchillas de afeitar y se cortó hasta matarse en su celda. Y tuve la ocasión de ser el primer periodista en poder dar la noticia. Para los agentes, enterarse de que David nunca responderá ante la justicia es doloroso. Saber que se lleva a la tumba el secreto del paradero de Ana María es incluso peor. Pues la verdad que fue muy decepcionante, porque al final era el hecho de que Ana pues iba a costar más encontrarla, ¿no? En algún momento a lo mejor él podría decir dónde estaba. Y sentimos decepción. Fue muy cruel desenlace para nosotros que pensamos que al final íbamos a poder meterlo en prisión por eso. Yo sobre todo de cara a las familias, porque yo entiendo, o sea, ellos siempre estarán con la duda dónde está su hermana, su hija. Ellos seguirán pensando que está perdida en algún punto y ya está. Y entonces es una pena. A mí me encantaría que dentro de unos años o mañana dijeran: han aparecido unos restos, y todo apunta, sobre todo ya de cara a la familia. Son heridas que no se cierran. Por eso la policía, en el caso de Ana María, dice que les gustaría encontrar el cadáver, que para ellos fue un alivio, incluso para la familia, en cierto modo, la prueba de ADN y constatar que era culpable, ¿no? Pero siempre se te queda esa espinita de encontrar el cadáver de esa persona para que le den sepultura y también para cerrar un poco el círculo, tanto a nivel personal de esa familia, de ese duelo, como a nivel policial. En el primer episodio del podcast utilicé una pequeña analogía para sentar las bases de este caso. Te conté que esta investigación se parecía mucho a esos dibujos por puntos que hacíamos cuando éramos pequeños. Uniendo pruebas y resolviendo incógnitas, los policías consiguieron desvelar la verdadera historia tras la desaparición de nuestra protagonista. Pero cuando más cerca estaban de hacer los últimos trazos de este dibujo, el lápiz se partió. La historia de Ana María podría acabar aquí, asumiendo que jamás la encontraremos. Así quiso cerrar el relato David, suicidándose sin contar dónde la enterró. Sin embargo, jamás estuvo en su mano el poner punto y final a la investigación. En Estados Unidos tiene que estar cerrada la causa, pues porque al no haber reo, no hay a quien señalar en este momento y culpar. Ocurre normalmente en España. Lo que pasa es que aquí en España sí que se sigue abierta la posibilidad de, policialmente o judicialmente, si hay algún indicio, encontrar el cadáver de Ana María, ya sea en España, sea en Italia, en Francia o donde quiera que esté. A los hechos nos podemos remitir. Tras la muerte del serbio, la policía hizo un segundo viaje al norte de Italia, a Turín, para tratar de localizar a Ana María en esa zona que David tardó en recorrer casi 30 horas. Tampoco lo consiguieron. Pero no por ello los agentes van a darse por rendidos. Cualquier tipo de comprobación de un cuerpo que se encuentre, cualquier línea de investigación que nos llegue de cualquier forma, la vamos a explotar. Sabemos que la pobre Ana todavía está por ahí y sí que tenemos como objetivo en algún momento determinado el localizarla. Este no era el final que los agentes querían. Sin embargo, pueden descansar sabiendo que David no murió llevándose consigo la verdad. Sabemos con toda certeza el horroroso crimen que cometió aquella noche. Y también sabemos que la policía no descansará hasta que descubran dónde está Ana y puedan conectar el último punto de esta investigación. Pues nosotros no hemos cerrado este capítulo. En definitiva, sigue abierto. Nuestro trabajo también es conseguir encontrar a Ana. El encontrarla es un deber que tenemos con la familia y con nosotros mismos. En otro tema y tal, una compañera me dijo una vez: Gemma, haz tu magia. Yo espero que ellos también hagan, que Desaparecidos mueva sus hilos, hagan su magia y yo creo que va a aparecer. Yo estoy convencida de que aparecerá.
La búsqueda de Ana María Henao es un podcast original del diario ABC, escrito, narrado y editado por María Romero, con la producción de Carlos Hidalgo y María Romero. Grabaciones Íñigo Martín Ciordia. Si te ha gustado este episodio, compártelo en redes sociales y recomiéndaselo a tus amigos. Y sobre todo, gracias por escuchar.